Hola futboleros, ¿cómo andan después de tanto tiempo? Y hoy salió la actualización 2.4 con nuevos jugadores designados para conseguir gratuitamente. Y en el video vamos a ver cuáles son los mejores para que no malgastes tus contratos. Así que si te interesa, acompáñame. Lo primero que tengo para decirles, siendo 100% honesto, que en esta actualización no hay tantos buenos jugadores para fichar gratuitamente. Pero es verdad que hay alguna que otra joyita que la vamos a ver en el video. El primer jugador a comentar obviamente es Joao Félix con 5 estrellas, que para mí es un jugador súper completo. Tiene buenas habilidades, tiene doble toque, tiene marsellesa, bien con pase al primer toque y pase en profundidad. Yo creo que para que sea muy bueno, siendo excelente, le faltaría un disparo lejano con rosca. Pero igual, como te digo, cumple muy bien la función de segundo delantero. Y en el caso de que te falten jugadores arriba, es una muy buena opción. Acá tenemos un jugador que me sorprendió a mí y mucho, y es Jorginho. No esperaba tanto de él, en este caso es organizador, pero me sorprende mucho las habilidades que tiene, porque además de tener un muy buen pase, también tiene interceptador. Y en cuanto a stats, lo que es en stats defensivos son muy buenos. Siempre saben que miro para el costado porque tengo los dos monitores y voy controlando los stats. Pero por ejemplo tiene 90 de agresión. Como te digo, no esperaba tanto, puede ser que sea un poquito lento, pero como lo entrené quedan 70 en velocidad y no está nada mal. Y si te está faltando un 5, un poco de orden, creo que este Jorginho es muy bueno. Después, acá pasamos para mí el que sería el mejor de ambas cajas, porque para mí Rick James es muy buen lateral. Es un lateral, en este caso un lateral ofensivo, y me gusta mucho porque además de tener buen pase y ser balanceado en defensa, porque tiene también 84 de agresión, tiene interceptador, una habilidad fundamental para mí, para un defensor, y en serio además tiene 89 de resistencia. Creo que cumple muy bien la función. Y estoy seguro que te estarás preguntando, ¿y Sabitzer lo recomendás o no? Mira, me pasa algo con Sabitzer. En este caso es jugador de huecos, me gustan las habilidades que tienen porque tiene buenas habilidades. Me gustan los stats, aunque no es que destaca en un stat puntual, sino que es más balanceado. Pero al ser inconsistente es como que no me convence tanto que sea inconsistente, porque saben que refleja mucho la letra en que va a venir, la flecha que te va a venir en el juego. Y es importantísima la flecha, porque te va a marcar si el jugador te va a rendir más o menos en la cancha. Y al ser inconsistente, al menos yo no gastaría un contrato de 5 estrellas. Aunque al final te voy a comentar algo de los contratos de lo que haría yo. Después ya pasamos con los jugadores de 4 estrellas de valoración, de 4 estrellas de contrato. Y en este caso para mí es una de las joyitas de estas cajas que estoy hablando de Rafael Toloi, del Rafa Toloi estoy hablando, que me gustó mucho, me sorprendió. Este atacante extra tiene marcaje, tiene interceptador, tiene bloqueador, tiene muy buenas habilidades, mide un 85 y en stats es muy bueno. Pero además, que es lo mejor, que solamente es un contrato de 4 estrellas. Tiene arriba de 70 en ritmo, tiene 91 en agresión, tiene arriba de 87 en stats defensivos, también tiene una buena salida de balón. Y te soy sincero, es de lo más rescatable de las cajas. Vos me estarás diciendo, bueno, no es un crack. Pero no, pero es un jugador de 4 estrellas. Quizás estás armando un equipo temático y por eso te digo que no hay gran cantidad de jugadores, pero sí te puede aparecer alguna joyita que a mi criterio lo es, como esta. Después pasamos a Mudryk, el nuevo jugador del Chelsea, que es un descanso porque no tiene la cara. Konami, hacele la cara, por favor, mirá lo que es eso, ponete media pila. Y en cuanto al jugador, la verdad no está mal, también es 4 estrellas. En este caso tiene buenas habilidades, por ejemplo tiene doble toque, tiene pase al primer toque, tiene disparo lejano con rosca y encima tiene super refuerzo. Y en stats no es wow la gran cosa, pero tiene buena velocidad y buen regate. Como te digo, para un jugador de 4 estrellas que encima tiene 21 años, creo que puede andar muy bien en una plantilla temática. Te vuelvo a repetir, no hay grandes jugadores, pero bueno, vamos rescatando agua entre las piedras. Después pasamos a Lovren, que en este caso es un veterano con 33 años, nuevamente destinado para plantilla temática. En este caso 3 estrellas, simplemente un contrato de 3 estrellas. Lo bueno y lo malo de Lovren es que tiene muy buenas stats en lo que es defensa, tiene todo arriba de 90. Es un poco tortuga, es un poco lento, pero el tema es que le falta interceptador. Ahí me falla un poquito. Es verdad que tiene bloqueador, superioridad aérea, marcaje, cabeceador, pero para mí el interceptador es bastante importante en un defensor. Después pasamos con Vardy, 35 años, seguimos
la línea de plantilla temática. Un veterano, un viejo conocido, me sorprendió mucho la edad. Un delantero centro que tiene centro con rosca, pase en el primer toque, remate al primer toque. Lo mismo, no es wow la gran cosa, pero bueno, tiene 87, 88 en aceleración, no está nada mal. Una finalización decente, vos verás para qué lo invertís. En este caso Vardy tiene 4 estrellas. Y después pasamos en este caso con el muchacho Davies, que me sorprende. Davies simplemente tiene 3 estrellas, así que está bastante bien. Y es un defensor muy balanceado, es un creador de juego, pero que tiene mucha velocidad para ser un defensor central, 77, y tiene una defensa bien aceptable. En habilidades no destaca tanto, pero tiene interceptador, cosa que se agradece. Y creo que para ser un 3 estrellas, la verdad, cumple bastante su función. Vos me comentarás qué opinarás. ¿Qué haría yo en este caso con este tipo de jugadores? Y la verdad que yo intentaría hacer valer lo más posible el contrato de 5 estrellas. No sé si lo gastaría inmediatamente, intentaría conseguirlo y ver cuánto me dura, porque quizás puedo conseguirlo para la próxima tanda de jugadores y ver si hay algo mejor, porque como te dije a lo largo de todo el video, no es que hubo grandes jugadores. Después el resto de los jugadores hay algunos que no merecen la pena ni analizarlos. Te puede llegar a interesar Sommer, que es un delantero, es un portero que rinde. El tema con Sommer, que mide 1,83 y a mí me parece muy chiquito. Y después capaz para destacar de 5 estrellas está Verratti, pero yo creo que lo puedes conseguir normal o que hay jugadores mejores en su puesto. Creo que donde más destacaron en estas cajas fueron jugadores de 4 o 3 estrellas. Decime vos qué comentás, decime vos qué opinás y también decime qué comentás de esta actualización, que quizás haga un video más detallado al respecto, pero como siempre quiero saber tu opinión. Y como siempre te agradezco mucho por el... ¡Ah, mi lengua! Como siempre también es un desastre. Como siempre te agradezco mucho por el video, dale like, suscribite, bla bla bla, lo de siempre, ¿sabes? Te mando un saludo gigante y nos vemos en el próximo video.